que usted elija personalmente, familiarmente, eclesialmente, socialmente, te restaura o te hunde. Lo que tú elijas. Por eso es importante las decisiones que nosotros tomemos. Mira, el propósito original de Dios, ponga mucho cuidado, iglesia. En ese propósito Dios estableció una relación directa entre Dios y el hombre. ¿Sí? Dios es por excelencia el único y verdadero gobernante. ¿Cuántos lo creen? Él es el único y verdadero gobernante. ¿Sí? Él siempre quiere ser el que gobierne a su pueblo. ¿Sí? Y en la iglesia de Jesucristo, ¿cuántos somos la iglesia de Jesucristo? Solo gobierna Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Está usted conectado? Mire, este todavía no es el texto base. Miremos un momento Romanos 8:14. Mire lo que dice la palabra de Dios, que lo que le estoy hablando es verdad. Dice Romanos 8:14, léalo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién es la iglesia? Aquellos que somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Proverbios 12:26, mire lo que dice Proverbios 12:26. Léalo por favor. Dice: el justo sirve de guía a su prójimo. A ver, el que está guiado por el Espíritu Santo ha sido justificado, es justo. Y alguien que es guiado por el Espíritu Santo sirve de ¿qué? De guía, no de confusión. Alguien guiado por el Espíritu Santo guía a otros, no los confunde, no los desvía, ¿sí? Mas el camino de los impíos, ¿qué pasa? Cuando tú no gobiernas tu vida, tu hogar, tus negocios y tu proyecto de vida por la dirección del Espíritu Santo, pues, mire, en el original hebreo y griego no existe la palabra pecado como tal. Pecado, pecado, no existe en los originales. Existe la palabra error. Pecar es errar, desviarse de un camino. ¿Y cuándo se desvía uno del camino? Cuando toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso Salmo 112:5, ¿qué dice? Mira, ¿qué dice? El hombre de bien tiene misericordia y presta. ¿Qué hace un hombre de bien? Gobierna sus asuntos con juicio. Si el pueblo está humillado delante de Dios, tendremos gobernantes justos. Pero si el pueblo no está humillado delante de Dios, tendremos gobernantes impíos. Porque los malos gobernantes son los instrumentos que Dios utiliza para disciplinar a un pueblo. Los malos gobernantes son los instrumentos que Dios utiliza para disciplinar a un pueblo. ¿Estamos? En el tema de restauración, el título de la enseñanza de hoy, el origen de los gobernantes en el pueblo de Dios. ¿Cómo es que nacen los gobernantes en el pueblo de Dios? Quiero decirle que en el principio el diseño original de Dios no era que existieran ¿qué? Gobernantes. El diseño original de Dios no es un gobierno ni comunista, ni socialista, ni democrático, ni ninguna clase. El gobierno de Dios debe ser teocrático. Palabra de Dios, Espíritu Santo y un pueblo que obedece al Espíritu por la palabra. ¿Está muy bien? Acompáñeme a leer el texto base del día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor. Versículo 1 al 22. Lea la palabra de Dios conmigo. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora
un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mucha atención. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Se da cuenta que Dios no quería intermediarios? Él quiere ser el que gobierne a su pueblo. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a ¿quién? A dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey, así hará el gobernante, así hará el alcalde, así hará el concejal, así hará el representante, así hará el senador, así hará el presidente. Oiga, ponga atención, que reine sobre vosotros. Tomará de vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. A ver, ¿quién puede interpretar esto al día de hoy? ¿Quién lo puede interpretar al día de hoy? Servicio obligatorio en el ejército de Colombia. Siga adelante conmigo. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrecheros de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. El que tenga oídos que oiga. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervos. ¿Ve? ¿El gobierno cobra diezmos? Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Tome asiento. Queda claro que en un principio Dios no necesita intermediarios. Dios quiere gobernar a su pueblo directamente. Ahora entienda, en el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba dentro del hombre. El Espíritu Santo solo viene hasta que Jesucristo muere y resucita. ¿Sí? Cuando ya Él resucita, lo primero que hace es darle gobierno ¿a quién? A sus apóstoles. Son los primeros que reciben el Espíritu Santo. De por sí, ¿cuántos conocen la oración del Padre Nuestro? ¿Qué es lo primero que Él nos enseña en la oración del Padre Nuestro? ¿Sí? A santificarlo, a alabarlo, a decirle que es único. Pero ¿qué es lo primero que hace el Señor? Venga a nosotros tu gobierno. Venga a nosotros tu gobierno. En una oración verdadera, conforme al Espíritu, usted antes de pedir cosas o cambio de situaciones o circunstancias, usted lo primero que pide es: gobiérname. Que mi vida, mi hogar, mi familia sea gobernada conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces revisemos ese capítulo 8, el origen de los gobernantes en el pueblo de Dios. Miremos el versículo 5, ¿sí? Revisemos ese versículo 5. Dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. A ver, recuerde que Samuel es el último de los jueces. Cuando Josué murió, Josué es el sucesor ¿de quién? De Moisés.
Moisés es el que lleva al pueblo de Dios 40 años por el desierto. Antes de llegar a la tierra prometida, Moisés, por desobedecer la voluntad de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Quién entra al pueblo de Dios a la tierra prometida? Josué. Pero cuando Josué muere, Josué no delegó autoridad, no dejó un sucesor, así como Moisés, por orden de Dios, le dijo a todo el pueblo: yo muero y quien me va a suceder, ¿quién es? Josué. Cuando Josué muere, quedó el pueblo disperso. Y entonces vinieron los pueblos impíos, los pueblos paganos, contaminaron al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se apartó de la voluntad de Dios y fueron oprimidos. Y esa época de los jueces, 400 años, cada vez que el pueblo se sentía oprimido, se levantaba y clamaba a Dios. Y Dios le levantaba un ¿qué? Un juez que cumplía la función de líder político, líder espiritual y líder militar. Cuidado, los jueces ejercían función política, militar y espiritual. Entonces, a través de esos hombres, Dios colocaba su espíritu sobre cada juez, y ellos iban y libertaban a su pueblo de la esclavitud de todos los pueblos paganos, y les daba la libertad, pero el pueblo volvía y se apartaba. Samuel es el último de los jueces. Samuel está a punto de morir y él le delega el liderazgo ¿a quién? El gobierno a sus hijos. Y el pueblo dice: pero sus hijos no es igual a usted, Samuel. Sus hijos nos tienen mal. Pero aquí dice algo muy clave. Dice: por tanto, constitúyenos ahora ¿qué? Un rey que nos juzgue. Época de jueces. Queremos un gobernante, pero aquí se destruye todo. ¿Cuál es la motivación de ese gobernante? Léalo a lo último. Como tienen todas las naciones. Ellos no pedían un gobernante conforme al corazón de Dios, sino que ese pueblo quería parecerse a los demás pueblos. Entonces, en esa época habían guerras entre los pueblos. ¿Qué los caracterizaba? Que había un rey que dirigía a esos pueblos. Ellos no tenían esa clase de rey y ellos querían parecerse a los demás. Cuidado con esto. ¿Sí? Tenga cuidado con esto. Al gobernar su vida, usted no quiera parecerse a nada ni a nadie. Al gobernar su hogar, al gobernar sus negocios, ¿sí? Y ese pueblo quiere ser como los demás naciones. Por eso le piden un rey, ¿sí? Y ahora veamos el versículo 17. Empieza Dios a decirles: listo. Samuel se molesta y Dios les dice: no se preocupen, no te están desechando a ti, me están rechazando a mí. Pero diles que listo, les doy un gobernante, pero ese gobernante ¿cómo los va a tratar? ¿Qué dice el versículo 17? ¿Sí? Dice: diezmará también vuestros rebaños y seréis ¿qué? En el antiguo pacto, ¿cuál es el sinónimo de siervo? Esclavos. Ajá. El hombre termina siendo esclavo de sus gobernantes cuando no son elegidos bajo la dirección divina. El hombre termina siendo esclavo de sus gobernantes. ¿Sí? Miremoslo en el nuevo pacto. Jesús lo dijo. Mateo 20:25. Gabriel, coloca. Mateo 20:25. El Señor lo dijo. Mira. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos ¿qué? Los esclavizan? Hoy hay una pelea grande en nuestro país, donde los gobernantes quieren aumentar horas de trabajo, quieren quitar pensiones, quieren quitar una cantidad de cosas, y el pueblo sufriendo. Pero hoy hay mucha gente que sale y vota por aquellos que el día de mañana van a hacerlos a ellos y a sus hijos esclavos. La importancia de elegir un gobernante. La importancia de elegir un gobernante. La importancia también de tú, por creerte muy espiritual, salir hoy y no ejercer tu voto. No votar es ser partícipe de los que eligen a los gobernantes que no deben ser. Porque cuando tú no votas es porque tú no tienes comunión con Dios. Tú protestas, pero no propones. Hay que pasar de protestar
a proponer, a solucionar. ¿Qué sacas tú? Que ladrones, pícaros, que Colombia está lleno de qué, de gente que se roba la plata, pero usted no propone nada. Gente dormida que al día de hoy se eligen 4 años donde nuestro municipio, nuestro departamento, nuestro país puede tomar otra dirección o irse más para abajo, ¿verdad? Y mire lo que está diciendo, lo dijo el Señor. ¿Desde dónde dijo cómo iban a ser los políticos? Oye, desde el primer libro de Samuel capítulo 8 dijo, los políticos son corruptos. ¿O no lo está diciendo? Los políticos son corruptos. ¿Todos? Vamos a seguir en la palabra, ¿les parece? Ok, mira. Versículo 20, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 20. Dice, y nosotros haremos también como todas las naciones, el pueblo queriendo ser como ¿quién? Como los demás, ¿verdad? Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará ¿qué? Wow. Dios mío, si quien defendía al pueblo era el mismo Dios. Y ellos dijeron, Dios, ya no quiero que me defiendas, ahora quiero que me defienda ¿quién? Un hombre. Yo no sé si usted está entendiendo el trasfondo de depositar un voto. ¿Qué es un voto? ¿Un voto de qué? De confianza. Usted hoy puede decir, confío en el que aprueba el aborto, el homosexualismo, confío en el que aprueba en robar al pueblo, o confío en el que verdaderamente va a estar firme. Por eso yo le voy a sugerir algo, porque es mi función como pastor. No vote por familiaridad. Ay, que es el amigo de la casa, que es el vecino, que es que, ey. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo, pueblo? Ay, que es el cristiano. A mí sí que me han dado palo por predicar esto. Sígame dando palo, no me importa, yo sé a quién le sirvo. Sí, oiga, mi hermano, ¿quién dijo? Nunca en la mente de Dios estuvo que su pueblo se pintara de partido político. Nunca de los nunca. ¿Sí? Usted para gobernar no necesita un partido político ni una curul. De por sí, si usted no sabe gobernar su vida, usted no puede gobernar nada. Así haya ido a las mejores universidades. Quiero recordarle algo. A los mejores ingenieros se les hundió el Titanic y a un vil campesino le flotó el arca. Es la voluntad de Dios, mi hermano. ¿Sí? Sigamos mirando. ¿Sí? Versículo 22, ahí terminando el capítulo 8, frente a la historia de los gobernantes. ¿Qué dice ya el Señor a lo último? ¿Qué le dijo? Pues bueno, póngale rey. Diga conmigo, Dios concede los deseos de su pueblo. Ahora dígale al que tiene al lado, tenga cuidado con lo que pide. Dígaselo, dígale, téngale cuidado con lo que pide. Se te puede conceder. Dígaselo. Dígale, tenga cuidado con lo que pide. Se te puede conceder. Y si lo que pide no es lo que usted necesita, ¿cuánta gente está ahí arrollada? Dele lo que pide. Señor, ¿por qué? ¿Usted lo pidió? Se le olvidó todos esos ayunos, todo lo que lloró, todo lo que gritó, todo lo que gimió. Pues yo le doy lo que me pida. Por eso una persona guiada por el Espíritu Santo, esperamos en silencio, guardamos silencio, no nos alborotamos, no nos desesperamos. Pues esto está duro, Señor, pero usted prometió y usted cumple. ¿Sí? Muy bien. Mira. Aunque aquí en la tierra gobiernan los hombres, es Dios quien en verdad gobierna el universo. ¿Cuánto lo creen?
Se lo voy a mostrar. Aunque en Venezuela está gobernando Maduro, es Dios quien está gobernando Venezuela. Aunque en Colombia estén gobernando los colores políticos y todo lo que estamos viendo, Dios está gobernando Colombia. ¿Y entonces por qué estamos mal? Porque el problema no son los gobernantes. El problema es un pueblo que no quiere que Dios sea quien lo gobierne, sino que periodo tras periodo, en días como hoy, depositamos nuestra confianza ¿en quién? En hombres, sin haber contado con la dirección de Dios. ¿Sí? Miremos al profeta Daniel. Muchos gobernantes dicen, pero si Dios tuvo gobernantes, Daniel sí, pero Daniel nunca hizo campaña política. Daniel llegó allá porque tenía la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan o no? Daniel capítulo 4, versículo 17. Mire esta oración tan impactante, Dios mío. Daniel capítulo 4, versículo 17. ¿Sí? Léalo por favor. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué está diciendo Dios? Yo pongo al que quiera. Yo pongo al que quiera. ¿Está leyendo o no? Ahora devuélvase unas hojitas. Daniel 2:21. Mire lo que dice a través del profeta mayor. Léalo duro toda la iglesia. 2, 3. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios. Pero Dios a través de quién? De un pueblo. Entonces, si el pueblo no buscó la sabiduría antes, sino sus intereses, sus miedos y sus necesidades, el pueblo no elige por la sabiduría de Dios, sino por la necesidad de un tamal, de una teja, de un puesto o de muchas cosas. Y después dicen: Señor, quita a este gobernante. Y dice: pues si fue usted el que lo puso. Señor, que mire las leyes que nos están colocando. Usted fue el que lo eligió. Usted nunca me buscó. Usted nunca leyó mi palabra. Usted simplemente llegó a su vecinita y le dijo: ay, vote por mi sobrino, que es lo más de lindo. Ay, vote por el vecino de la esquina, comadre. Ay, abuela, tía, vote. ¿Usted por quién está votando, hermano? ¿Usted está votando a conciencia? Vote a conciencia. Verde, rojo, amarillo, negro, azul, morado, rosado. Pero elija, para que después usted se pueda parar delante de Dios y decirle: Señor, yo elegí a este hombre bajo tu dirección. Respáldalo en medio de esos lobos, de esa jauría de arpías. Pero si ese que eligió es el primero que va a probar que lo tumben a usted, ¿cómo se va a levantar usted delante de Dios? ¿Sí? Job 12:24. ¡Wow! Mire esa palabrota. Job 12:24. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Ay, ¿por qué le ha sacado tantos memes a Nicolás Maduro? Ahí está la respuesta. ¿Por qué en campaña esos candidatos se ven tan sabios, tan entendidos? Y después aparecen como ¿qué? Como yermos sin camino. Porque son personas que no consultan a Dios. Ahora recuerden, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que se congrega en una denominación, en una congregación, no todo el que asiste a una denominación religiosa es dirigido por el Espíritu Santo de Dios.
Entonces no se deje convencer que es que estos que tienen la bandera de cristianitos son los que Dios eligió. Ahí le acabo de comprobar que Dios nunca quiere ni tiene intermediarios acá. ¿Quién es el único intermediario? Jesús. Ahora, entonces, ¿Dios no quiere que sus hijos estén en los cargos políticos? Sí, pero tienen un sello y una característica específica para que usted sepa elegir hoy. ¿Estamos? Muy bien. Entonces la pregunta sería, ¿cómo elegir a nuestros gobernantes? ¿Quieren saberlo? Lea la Biblia. ¿Cómo elegir a nuestros gobernantes? A ver, ¿cómo elegir el alcalde de hoy? ¿Cómo elegir al concejal? Los 17 concejales en Faca. ¿Cómo elegir a nuestros representantes a la asamblea y al gobernador? ¿Cómo elegirlo? ¿Cómo elegirlo? Romanos capítulo 3 versículo 12. Cuidado con esto. Léalo toda la iglesia. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Léalo duro. No hay quien haga lo bueno. No hay qué. Bájate de la nube y deja de decir que ese candidato, sea quien sea, aún con título de creyente, es el que va a cambiar este mundo. Nadie, ningún hombre lo va a cambiar si Dios no es el que lo pone ahí. Entonces, salga a votar, pero deje de pelear. Dejemos de pelear entre nosotros por los candidatos, respetémonos. Respétele el derecho al voto al otro. Si el otro quiere votar por un enviado del diablo, allá él si quiere esa cobertura. Esa es la cobertura que va para la casa de él, no para la tuya. Usted tranquilo. ¿Sí? Porque cuando usted vota, entra en cobertura de ese manto. Usted dice, confío en estos. Ellos van a ser mi manto. Y miren lo que está diciendo el Señor. No hay ni siquiera uno. Entonces tenemos que elegir, pero con el temor del Señor. Elijo bajo tu dirección, pero guárdame, Señor, del oculto que hay en el corazón de este hombre. ¿Aló? ¿Estamos? Y ahora mire lo que dijo él desde Génesis 6:5. Mire lo que dijo el Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? Todos los hombres tendemos al mal. El papa, pastores, ministros, gobernantes, barrenderos, abogados, psicólogos, médicos, todos tendemos al mal. No confíe en los hombres, pero hay que elegir hombres. Ay. Qué tremendo es papá Dios, ¿no? A ver, una cosa es elegir un hombre y otra cosa es confiar en un hombre. Una cosa es elegir un hombre. ¿Cuántos están acá? Y otra cosa es ¿qué? Confiar en un hombre. Pero bueno, traigamos esto al matrimonio. ¿Cómo es eso que la mujer elige un esposo y no confía en él? ¿Cómo aquí que el esposo escoge una esposa y no confía en ella? Si tú lo escoges es porque ¿qué? Confías. Y confiar es que ¿qué? Que vas a caminar a la par. Y cuidado con esto, que en cierta manera, en una circunstancia u otra, dependes de esa persona. Quieras o no, dependes de esa persona. Sobre todo en el matrimonio, cuando nos hacemos ¿qué? Uno. Por eso el Señor decía, la mujer sabia o destruye a un hombre. ¿Sí? Una mujer que no tenga temor de Dios es una bomba de tiempo al lado de un hombre. Una bomba de tiempo.
una mujer. ¿Sí? Entonces, quiero decirte que es necesario tener la dirección de Dios. ¿Estamos aquí? Todos los seres humanos tenemos tendencia ¿a qué? Al mal. Le voy a comprobar bíblicamente que una cosa es elegir a un hombre y otra cosa es confiar en un hombre. Acompáñeme al profeta mayor Jeremías, ahí unos libritos atrás. Jeremías 17. Mire lo que dice Jeremías 17:5. ¿Estamos? Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de. ¿Qué está diciendo el Señor? Maldito el que confía en un hombre. ¿Qué es lo que se mueve dentro de ti al depositar un voto? ¿Qué es lo que se mueve al depositar un voto? ¿Interés? Entonces tu Dios no es Jehová, sino Mamón, el falso Dios de las riquezas materiales. Interés. Es que me van a dar un puesto, es que me van a nombrar, es que esto y es que lo otro. Interés. Ese voto ante Dios no vale y estás entrando ¿en qué? En maldición, mi hermano. ¿Qué te mueve a votar por alguien? ¿Qué te mueve a votar por alguien? ¿Qué te está moviendo a depositar ese voto hoy? ¿Familiaridad? Yo te digo que la familiaridad sanguínea, de apellido y carnal no sirve. La única familia eterna es la del Espíritu. Y nadie sabe quién ha nacido de nuevo, ¿no? Dice, porque para aparentar que somos santos servimos todos, ¿o no? Todos hablamos muy bonito. Yo le decía en estos días a mi familia, yo la verdad no hubiera servido para político. ¿Por qué? Porque yo soy poco comunicativo con la gente, poco meloso. Sí, entonces imagine yo para ganar votos. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Vota por mí o vota? No, esa gente yo. Oh, maldito el hombre que se deja engañar. ¿Cuál es la intención de su voto hoy, mi hermano? ¿Cuántas congregaciones están hoy votando, dejándose manipular por un líder religioso? Con una cantidad de estigmas y de cosas que si no gobierna este y otro y otro. Oiga, quiero decirle que el Espíritu Santo de Dios le da a cada hombre un shalom. En hebreo diga shalom. Shalom es la habilidad de ser experto en lo que Dios te prepara. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta que tu shalom con las comidas es ese? Ese es tu shalom. Hay gente que tiene shalom financiero, hay gente que es tremenda en las ventas, hay gente que es tremenda como empleado, ¿sí? Tiene jefes y son felices y trabajan y su dinero les alcanza y viven en paz, ¿cierto? ¿A dónde voy? El hecho de que usted se congregue y diga con la boca Jesús no quiere decir que usted tenga el shalom para gobernar. Dios prepara al hombre antes de enviarlo. Entonces lo primero que hace Dios es que prepararlo. ¿Por qué le flotó el arca a Noé? Porque fue paso a paso que él lo guió, lo preparó. Le dijo: corta madera así, colócala así, haga esto, colóquele brea, séllelo aquí y tranquilo que usted solamente me obedeció. Venga la tormenta que venga, esa barca no se hunde. Salmo 127: si Jehová no es el que edifica la casa, en vano es hacer todo lo que hacemos. Entonces no es ni por título, ni por preparación, ni por nada. Tiene que estar ¿qué? La misericordia de Dios sobre esa persona. Tiene que estar la misericordia de Dis ahí.
¿Y por qué en una cuadra colocan 4 negocios iguales y hay uno solo que es el que prospera? Hay algo especial. ¿Cuántos han identificado eso en sus vidas? ¿Aquí hay alguien familiar mío, no? Hay cosas que uno no puede negar. Y cuando usted encuentra esa área donde Él lo hizo diestro, se llevó el mundo por delante, mi hermano. El problema es que usted se pone a hacer arepas sabiendo que usted no sirve para hacer arepas. Entonces, si usted va a elegir a alguien que está allí como gobernante simplemente porque no encontró nada más que hacer en la vida y vino otro mayordomo ahí del demonio y lo manipuló y los coge de títeres y venga y lléneme esta lista y póngame votos y yo le doy y usted va ahí de familiaridad y vota por ellos, pues se metió en la grande, mi hermano. Se metió en la grande porque esto es algo serio. Por eso es que los pueblos están como están. Por eso es que las naciones están como están, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice, maldito el varón que confía en el hombre, Él está diciendo, sí tienes que elegir un candidato, ¿sí? Y la voluntad de Dios, según el corazón del pueblo, es el que coloca esos candidatos, ¿verdad? Ahora lea ahí, en ese capítulo 17, el versículo 7, léalo. Duro. Ahí está. Entonces, si tú hoy eliges bajo la dirección de Dios, tu bendición no se aparta. Ahora, que ese que tú eligiste bajo dirección de Dios, tenga que ser instrumento para oprimir a un pueblo, allá Dios. El pueblo pues será oprimido. Tu casa está marcada con la sangre de Jesús. ¿Hay alguien acá? ¿Usted me está entendiendo? ¿Quién colocó a Faraón? ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. Y el pobre Moisés llegaba y decía, Señor, decía, vaya y dígale que le voy a mandar tábanos. A ver, Faraón, que si usted no suelta a mi pueblo que le mandan tábanos, haga lo que quiera, Moisés. Y salía él y ganó los tábanos. Y el mismo Faraón, ay, no, Moisés, sí, ya ore a su Dios. Señor, que mire que nos van a dejar libres. Ah, bueno. Y Moisés, listo, nos vamos. Y Dios inclina el corazón de los reyes a lo que Él quiera. Faraón, no suelte a mi pueblo. Voy otra vez. Y Moisés, pero Dios, vaya, dígale que ahora le va a mandar mosquitos. Y otra vez. Entonces, ¿qué saca usted con orar y orar y orar si no lo hace con la voluntad de Dios? Quizá es la constante del pueblo religioso, ¿no? Señor, colócanos gobernantes. Usted ya sabe quién es, si en realidad tiene intimidad con Dios, porque Dios te va mostrando personas. Mira, Pablo, ¿por qué fue tan perseguido? Porque el pueblo judío cayó en una mentalidad de orgullo y religiosidad. ¿Qué decía el pueblo judío? Solo nosotros. ¿Sí o no? ¿Solo quién? Nosotros. Y cuando vino Jesús y muere Jesús y resucita Jesús, ¿cuál fue el mensaje de Jesús para toda la humanidad? No solo el pueblo de Israel, la salvación es ¿para quién? Para todos. Y entonces Pablo tiene que defender ante la ley ese mensaje que no era solo el pueblo de Israel, sino ¿quién? Todos. Al día de hoy, ¿qué sucede con las denominaciones? ¿Qué dicen las religiosidades? Solo nosotros. ¿Qué dijo Pablo? Dios dijo, la que no era mi amada será mi amada, la que no era mi esposa será mi esposa. ¿Qué estaba diciendo? Tengo 7,000 afuera que sin que tú lo sepas, verdaderamente los preparé en secreto para que obedezcan mi palabra. Allá hay candidatos que no hacen parte de ninguna denominación, pero tienen chalán para gobernar rectamente. Pregúntele al Espíritu Santo. No vote por familiaridad religiosa, ni porque que le dijeron, ni porque mucho menos que le van a dar. Ahí hay una generación de jóvenes, de personas
nuevas, que verdaderamente están preparadas y llenas del temor de Dios, que no para nada pronuncian a Jesús con la boca, pero Dios sabe que su corazón está pegado a Él. Esos gobernantes están ahí. Solo el pueblo los conocemos. Ay, no, que tienen que ser evangélicos, católicos y aún que no pertenecen a ninguna denominación. Al día de hoy aplica el mensaje de Pablo en la iglesia primitiva. Hoy los de título evangélico se comportan como el pueblo judío, solo nosotros. Y Dios dice: no, tengo gente preparada que verdaderamente me obedece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien, ok. Entonces, les repito, una cosa es elegir un gobernante, pero otra cosa es poner mi confianza y mi esperanza en un hombre. ¿Sí? Pero tú que estás vendiendo tu voto, no te quejes después. No te quejes después. Hay una frase que decía mi abuela y que es bíblica. Está ahí traspasada. Es: cuando el río suena, en lo poco, el que es fiel en lo poco, hombre, ¿por qué vamos a seguir eligiendo personas que ya abiertamente les han destapado y les han dicho no son buenos gobernantes? ¿Usted cómo va a ir a elegir otra vez a esas personas? Que por familiaridad, que por esto, que por lo otro. Usted está entrando en esa cobertura, mi hermano. Usted está entrando en esa cobertura. Hay un gobernante, un candidato a la alcaldía. Me llegó ahí un video. A ver, nosotros no despreciamos al homosexual. ¿Cuántos dicen amén? Ni a la lesbiana. Pero es que Dios no rechaza al pecador, Dios rechaza el pecado, ¿verdad? Y entonces el reino de Dios está abierto para todo aquel que acepta a Jesús. Y aceptar a Jesús es reconocer que estoy errado y volver al camino verdadero. Pero una persona que dice: acepto, yo soy así, siendo hombre me convierto en mujer y este alcalde es el que nos respalda. Hombre, pues ya sabe usted por quién está votando. Aló. Ahora recuerde, ¿cuántos hay buenos? No hay justo ni uno, ni el verde, ni el amarillo, ni nada, ni los 4 por los que yo sufragué hoy, ninguno de esos es justo. Pero Dios es soberano y Él te dice: por aun si el que queda es el que va a disciplinar al pueblo, tú fuiste parte de la voluntad de Dios sin temor. Debe venir disciplina, Señor, y quieres que vote, aquí está, pero a conciencia. ¿Cuántos están entendiendo? No por manipulación, no por miedo, no por nada. ¿Sí? Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. ¿Cómo dice ahí? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Mira, están viniendo unos tiempos preciosos para América Latina. ¿Vieron lo que sucedió en Ecuador? ¿En Chile? ¿En Bolivia? Está por llegar a Colombia. ¿Por qué no lo permite Dios en Colombia? Porque los colombianos, a diferencia del ecuatoriano y del boliviano y del chileno, aquí cuando explote, ay, ay, ay. Porque los colombianos somos calmados. Pero usted y yo sabemos de qué estamos hablando. A la hora que esta copa se rebose, que se tengan de atrás cuando este pueblo se levante a reclamar justicia. Que se tengan de atrás. El pueblo está ahorita ahí, quietico, calmado, entretenido con los mundiales, con la Navidad, ya viene Navidad, con todas estas cosas. Pero deje que salgan los decretos que van a sacar de aquí al 31 de diciembre. Eso ya está aprobado. El pueblo no lo sabe, ya está aprobado. Están esperando elegir estos para por debajo sacar y metérsela a estos. ¿Por qué?
Porque cuando los impíos gobiernan, ¿el pueblo qué? ¿Qué hace el pueblo? ¿Y qué fue lo que Dios le pidió al pueblo que hiciera? Y como estamos tan cómodos y no gemimos, Él tiene que decir: coloco gobernantes que te enseñen a hacer a las malas lo que yo te pedí que hicieras a las buenas. Como estás tan cómodo y no me buscas, ni oras, ni me escudriñas, estás muy cómodo, ya se te dio todo, ya tienes todo, tienes el mundo en tus manos, pues te va a mostrar que no tienes nada. Porque la razón de un pueblo verdadero es un gemir constante, un clamar constante. Clama a mí, búscame. Pues están muy cómodos desde el principio. La iglesia de los apóstoles del Cordero es a través de la historia la iglesia más poderosa de todas, porque son los apóstoles que ejercen el poder auténtico del Espíritu Santo. A los meses de morir Jesucristo y resucitar, estaban acomodados, felices en Jerusalén, repartiendo las casas y los bienes que todos traían. Aleluya. Pedro dice que pasaba y la sola sombra sanaba. ¿Y qué dijo el Señor? No, por ahí no es. Mátenme a Esteban. Y después de que maten a Esteban, ordénenle a todo el ejército que persigan a estos benditos que no entendieron a qué los llamé. Y es cuando Dios utiliza algo trágico, una crisis, para que su iglesia que se extienda a llevar el evangelio. A través de la historia lo ha hecho. Por eso la restauración verdadera nace en una crisis. ¿Dónde nacen las verdaderas restauraciones? En las crisis, en los momentos fuertes. El hijo pródigo está en la comodidad de la casa, va y despilfarra todo, llega la crisis de comer la baza, y ahí es donde él ¿qué? Explota y dice: hey, ¿qué hago aquí? Vuelvo a casa. Es lo que está sucediendo en América Latina. El pueblo está muy cómodo en la religiosidad. El pueblo está muy cómodo en el avivamiento. Aleluya, alabanzas, gloria a Dios. Y no hay cambio de vida. Aquí nos toca y nos mueve a todos, mi hermano. Créame que aquí nos mueve a todos. Hay algo sobrenatural, hay un manto sobrenatural que se está moviendo sobre los pueblos. ¿Para qué? Para llevar al pueblo verdadero a que gima a un Dios real. Para que salgamos de la comodidad y dejemos de ser egoístas, envidiosos, pensar solo en nosotros mismos. ¿Sí? Romanos 13:1. ¿Por qué? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién los elige? ¿Quién los coloca? ¿Quién los elige? ¿Quién los coloca? Usted, pero ¿qué le pasa, pastor? ¿Quién los elige? ¿Quién los coloca? Ok, siguiente versículo. De modo que después de usted elegirlo, si se opone a esa autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si usted le eligió, quédese calladito. Usted tiene que obedecerle al que usted eligió. Porque hay tantas mujeres traumatizadas. Usted fue el que eligió a ese marido, mamita. Obedézcale. No quiero nada con él. Te condenas. ¿Cómo así que me condeno? Listo, apártese de él. Pero no se me una a otro. Pero ¿tú me pediste dirección para elegirlo a él? ¿Tú me pediste dirección para elegirlo a él? No, entonces cállate. ¿Tú me pediste dirección para elegir el alcalde que viene, el gobernador, el concejal, el diputado? No, entonces obedézcale al que le va a seguir robando. ¿Qué nos pide que hagamos por ellos? Que oremos, que los bendigamos.
y que les obedezcamos, que nos quedemos quietos ahí. ¿Por qué? ¿Cierto? ¡Qué tremendo! Quiero terminar hoy, antes de ir a tomar la Santa Cena, con las características de un gobernante. ¿Quiere verlas? Ok. ¿Cómo sabe usted que esa persona está lista para gobernar? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Aquí están las características de un hombre que puede gobernar su vida, su casa, una empresa, una iglesia o una ciudad. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así. Gracias, Gabriel. Palabra fiel. Si alguno anhela gobierno, obispado es sinónimo de ¿qué? Gobierno. Si alguno anhela alcaldía, consejo, gobernación o asamblea, buena obra desea. Wow, nuevo pacto. Es bueno que usted quiera ser alcalde, siempre y cuando no sea ministro, de Dios. Si usted es ministro de Dios, los ministros de Dios no estamos llamados a ejercer cargos públicos. El ministro es ministro. Usted que está ahí, habla a los jóvenes que están aquí y que sienten el llamado de Dios para ser gobernantes, prepárese. Pídale a Dios la confirmación y estudie, prepárese. Que un hombre de Dios no llega al consejo a profetizar, a leer palabras. Usted tiene que llegar ¿con qué? Con proyectos sociales. Usted tiene que llegar allá con propuestas reales. ¿Cómo es que vamos a solucionar el problema de la inseguridad, de las basuras, del medio ambiente? Ay, no, yo levanto mis manos y oro. Así no obra hoy el poder de Dios. Es que yo soy el ungido y yo llego allá y Señor, ya mismo encarcele a todos los ladrones. ¿Cómo no? Encarcélelos no, vaya y disipúlelos. Vaya y muéstreles la palabra de verdad para que ellos la conozcan y se arrepientan y vengan a mí. ¿Aló? Entonces, el que anhela un cargo de gobierno, pues buena obra desea. ¿Estamos? ¿Queda claro? Versículo 2. Pero es necesario que ese gobernante sea ¿qué? 1, irreprensible, marido de una sola mujer. ¡Ay! Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 3, no dado al vino, no pendeciero. Ahí andan agarrados todos. ¿No qué? No codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable, apacible, no avaro. 4, que gobierne bien. ¿Usted ya fue a la casa del candidato por el que va a votar? ¿Usted conoce esa casa? Ay, es que es soltero. ¿Conoce de dónde viene? ¿De dónde vienen? Que gobierne bien su casa. ¿Sí? Uy, esta es dura. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué dice el Señor eso? 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia o el pueblo de Dios? Por lo regular, hoy ¿qué tenemos en nuestros gobernantes? Gentes casada 1, 2, 3 veces. Que el matrimonio no es más que una ¿qué? Que una apariencia y demostrar una foto. Pero que de puertas para adentro, eso es que un caos, Gabrielito. 6, ¿sí? ¿Cómo dice el versículo 6? No un ¿qué? ¿Qué está diciendo el Señor? No una persona que no se ha preparado. ¿Sí? A mí me causó, no en esta campaña, sino hace 4 años,
que una de mis vecinas, pastor, que si puedo hablar con usted. Yo no sabía, claro, hermana. Uy, qué bueno, Señor, le tocó el corazón. Siga, hermana, ¿qué puedo servirle? Ay, es que Dios me abrió puertas. Y yo, sí, me lanzo al consejo. Y yo, que para ver si me permite ir a su iglesia. Y yo le digo, bueno, ¿y su merced qué? No, es que yo he sido la líder de la cuadra. Y yo, y que porque usted ha sido no, tiene que haber una preparación. Tiene que haberse preparado con nosotros. Si Dios lo llamó alcalde, prepárese. Entonces Dios te va a dar la posibilidad de que te capacites para gobernar, para estudiar ¿qué? Una administración pública, una ciencias políticas, ¿sí? Administración de empresa. Lo va a preparar. Y luego lo va a enviar y a mostrarle modelos de gobierno en otros lugares donde dice, mire, esto que están haciendo aquí es lo que usted quiero que usted implante allá. Así como te estoy mostrando aquí, hazlo allá. Pero no, yo, es que el Espíritu Santo me guía. Y otros borreguitos, ay, sí, es que el Espíritu Santo lo guía. Y lo cogen allá esos lobos y se los tragan. Es importante hoy, hermano, que usted elija. Sí, elija con transparencia, elija con honestidad. ¿Por qué? Porque si es un neófito, aquí habla frente al ministerio, una persona nueva en una congregación, no es sano que se le ponga ¿a qué? A dirigir. ¿Por qué? Porque se envanece y cae ¿qué? En la condenación del diablo. El dirigir no es solo un don. El dirigir tiene que ir acompañado de experiencia y de carácter. Cuando usted pone una persona a dirigir un proyecto sin tener la capacidad, usted en vez de hacerle un bien a esa persona, lo que hace es ¿qué? Tirársela, hermano. Entonces lo mismo es con la política. Él está diciendo, no coloquen personas que no tienen ninguna preparación. Personas que no tienen experiencia. Si hay personas ahí que se prepararon y están listas, ore al Señor, pídale dirección al Señor. ¿Sí? Y versículo 7, termine conmigo el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Que tengan qué? Que no haya rumores. Diga conmigo, que no haya rumores. Ya es hora de que nosotros elijamos un mejor estilo de vida. ¿Para quién? Para nuestro municipio, para nuestro departamento, para nuestro país. Depende de nosotros. Amén, iglesia. Y termino con Tito, capítulo 3, versículo 1. Léalo, ¿cómo dice ahí? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esa es nuestra única función. Quien quede de gobernador, quien quede de alcalde, quien quede de concejal, quien quede de diputado, ¿qué nos corresponde a nosotros? Obedecer, sujetar. A ver, cuidado con esto. Una cosa es sujetarse y otra cosa es obedecer. Ahí dice, sujétense. Sujétense es no murmure, no critique, no juzgue. Obedezca es hagan lo que ellos dicen. Entonces yo me sujeto, pero muchas veces no puedo obedecer. ¿Me hago entender? Sí me hice entender. Yo me sujeto, pero no puedo obedecer. Le voy a poner el mejor ejemplo. Cuando usted paga el recibo del agua, ¿qué está haciendo? Obedeciendo. Pero cuando usted murmura por el precio del agua, ¿qué está haciendo? No se está sujetando. Usted está obedeciendo. Aquí pago los 150,000 pesos. Alcalde, ladrón, concejales, sinvergüenza. Sujétate. Cuando sujeción y obediencia van de la mano, Dios gobierna. Cuando ambos están fuera,
Entonces hay momentos donde yo me debo sujetar, pero no obedecer. Ejemplo, usted como empleado en una empresa, usted tiene que sujetarse al jefe. Claro, jefe, sí, lo que diga, jefe. Venga, Carol, hágame el favor y firme aquí y coge 100 para usted y me da 100 a mí. Me sujeto, Señor, lo respeto, pero no le obedezco, porque yo no robo. Se le sujeta cuando lo respeta, pero si le obedece, entra en maldición. Entonces te tengo que echar del trabajo. ¿Dónde le firmo? Y se va con la boquita callada. O sea, se va como sujeta. O sea, sujeta callada. De ahí viene la palabra sujeta, sujeción. A lo colombiano, la jeta callada. Sujétese. Pero hay momentos donde no debe obedecer. Hay esposas que deben sujetarse al marido, pero hay momentos donde no deben. Pero qué lindo cuando una esposa y un esposo se sujetan y se obedecen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque ambos están temerosos de Dios. Ambos están temerosos de Dios, ¿verdad? Ambos dicen, Señor, pues lo que Él me dice es conforme a tu palabra. Entonces lo respeto y le obedezco. Lo respeto y le obedezco. Hoy nos vamos a sujetar a la voluntad de Dios. Yo le pido en el nombre de Cristo Jesús, si usted tiene su cédula habilitada e inscrita, ejerza su voto. Si no tienen claro, hágalo como yo lo hice durante muchos años. Vote en blanco, que es una manera de decir, ejerzo mi voto, pero no tengo dirección de Dios con ninguno. No tengo dirección de Dios con ninguno. Pero sí le voy a pedir un grande favor. No vote por hacer favores. No vote por familiaridad. No vote por consanguinidad. Usted ya sabe quién está ahí. Pero que usted diga, Señor, ejercí mi derecho a elegir. Eso de que si usted vota en blanco se lo dan al que gana, es mentira. El código electoral no dice eso. El voto en blanco se respeta. No anule el voto, no marque 2 veces o 3 veces. Eso es anular. Es decir, soy ignorante. Vote en blanco. O si tiene familiaridad en el espíritu y usted sabe que ese candidato en la fe es una persona que verdaderamente se identifica y dice, hombre, yo lo he visto en su casa, recto, es esto, lo otro, pues no ha ido a ninguna universidad, pero es una persona recta. Ese es, porque es una persona que se gobierna a sí mismo. Recuerde que Jesús dijo, por sus frutos. ¿Por sus qué? Mire. Pero no vaya a votar por familiaridad. Amén. Estamos aquí, iglesia. Hágame un favor, colóquese sobre sus pies.